Abra su Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Le decía al primer nivel discipulado, que ya estamos terminando, que por la misericordia de Dios, pues nuevamente estamos estudiando los sábados, cada 15 días, muy lindo, en el seminario latinoamericano. Y ayer nos tocó una clase con el pastor William Castaño, que es uno de los más grandes maestros que tiene Colombia, diría yo, de la palabra del Señor. Y él nos está dando hermenéutica 3. Y por supuesto, pues lo que la hermenéutica nos da a nosotros, los que nos gusta estudiar la Biblia, son herramientas para poder comprender mejor la palabra. Son herramientas. Entonces, en la hermenéutica uno entiende que hay textos narrativos, textos que vienen con muchas figuras literarias, todas estas cosas muy, muy especiales, y nos ayuda a hacer estudios de pronto correctos con la palabra del Señor. Y de tanto hablar pues de la Biblia, que fue lo que hablamos precisamente en el primer nivel, bienvenidos todos allá atrás, él nos hacía mención y nos recordaba cómo era la iglesia de antes, la iglesia cristiana, en todo el mundo. Hablemos aquí de Cali. Hace muchos años, nuestros abuelos, que tienen de pronto abuelos cristianos o tatarabuelos, a personas, estoy hablando de 1950, 1960, de pronto hasta el 80 o hasta el 80 y pico, porque ya cuando yo conozco al Señor en el año 95, ya la iglesia había cambiado un poco y no se vivía lo que Él nos contaba. Él nos enseñaba y nos decía que en ese tiempo, pues no, obviamente no había la tecnología que ahora hay, nadie cargaba un celular de esto, ni una tablet, y pues no habían televisores en las iglesias porque los televisores eran dos barrigones. Pues imagínate, ¿vos te imaginas tener dos barrigones acá? O sea, la barriga que hay, la pantalla por acá, no, eso no, entonces, y muy pesado. Entonces no había nada de eso. No habían redes sociales, así que no se convocaban por las redes, no se anunciaban vigilias, ayunos por las redes sociales, todo era el voz a voz, todo era ve, te invito, te invito. Pero sí había algo que se ha perdido hoy día, y es que la gente estudiaba mucho la palabra. Se hacían muchos estudios bíblicos, Entonces hacían estudios de escatología, de neumatología, de amartiología, todo el fundamento eran estudios bíblicos. Estudios que hoy casi no se hacen, sino que se da como un brochazo en el discipulado, pero casi no se hace ya dentro de un servicio por el tiempo, porque ya uno está prácticamente supeditado a un sermón de 30, 40 minutos máximo, porque ya los 41 minutos ya algunos están durmiendo, ya otros se quieren ir, ya otros tienen afán, porque algo ocurrió con esta generación que no son capaces de escuchar la palabra ni siquiera una hora, ni de orar. ¿Recuerda cuando Jesús fue a orar a Getsemaní y le dijo a sus discípulos, no han podido orar ni siquiera una hora? ¿Sabes que nuestros profesores de escuela bíblica, cuando preparan una clase, ellos saben que el mensaje no puede pasar más de 5 o 10 minutos, porque un niño, su capacidad de estarse quieto para escuchar, ¿es eso? Cortitico. Pero sabes que en el tiempo cuando yo conocí al Señor, y más atrás todavía, a los niños en la escuela bíblica se les daba estudio bíblico, y no tenían todos los recursos ahora, ni los colores, ni los juegos, ni el pasto que hoy tenemos allá para los niños, ni esa adecuación como tan bonita. No, eso eran salones parcos, oscuros, y las profesoras eran señoras ya de edad. Pues no tengo nada con las de edad, son lindísimas, pero pues obviamente no iban a ponerse a brincar y a jugar con ellos, no simplemente, bueno, niños, hoy vamos a estudiar acerca de la familia, y eran instruidos en la palabra. El pastor William nos decía que esas personas, una persona de ellas conocía de Cristo en una iglesia, y en esa iglesia moría. Usted hable con la gente de antes y le pregunta, ¿cuánto tiempo llevas en tu iglesia? 50 años, 60 años. El pastor ya murió, hay otra generación, y la persona sigue. ¿Alguien tiene algún familiar así ancianito que le pregunta? Porque tenía una formación teológica, algunos de ellos ni sabían leer, pero tenían una formación tan impresionante en la palabra, que la palabra provocaba algo que hoy en día escasea en la iglesia moderna, y es madurez. Entonces la iglesia de antes, no estoy hablando de la primitiva de los Hechos, eso ya es otra historia, estoy hablando de una iglesia de hace 40 años, donde la gente estudiaba más la palabra. Eran personas que podían tener diferente opinión, pero eso no te hacía enemigo de la persona.
Hoy día estamos en tiempo donde si yo pienso diferente, ya vos me evitas, porque es que yo no, ¿por qué hablar con vos si vos no pensás como yo quiero que pienses? Y no hay esa madurez, ni la madurez de pronto de reconocer que fallamos. Mira qué pena, yo me equivoqué, hablé mal de ti, no pensé, no sé, me dejé llevar y caí en esto, perdóname. Y la persona, bueno, no, gracias por decirme, te perdono. Y se seguía la vida tan hermosa, buscando a Dios, había más oración, tenían sentido. De hecho, los que tenemos servicios de oración, como nosotros que tenemos inmersión en el Espíritu, donde yo nací, hacíamos guerreros de oración los lunes. Eso surgió en esa iglesia, porque dijeron, no nos es suficiente un miércoles, un viernes, porque ellos se reunían miércoles, viernes y domingo. Ahora nosotros hemos recortado. Los cultos de antes eran cultos como los nuestros de 3, 4 horas. Ahora la moda son cultos de 1 hora, hora y media, y 5 o 10 cultos en un mismo día, pero con 1 hora y media. Y yo siempre me he preguntado cómo hace uno en 1 hora y media para tener un buen almuerzo, un buen alimento con el Señor, disfrutar de mi familia en la fe, de saludarle, de verle, qué alegría. Por eso mi sueño nunca ha sido tener varios servicios, mi sueño o en el mismo día, mi sueño ha sido que la iglesia crezca y hacer un solo servicio como lo hacemos y que toda la gente venga y que nos veamos, que todo el mundo sepa quién es Fabiolita, que todo el mundo sepa quién es Yara, que todo el mundo sepa quién es James, ¿cierto? Obviamente en la medida que se crece pues es más complicado, pero creo que me entiendes el sentido de lo que te quiero decir. La iglesia de antes era mucho más madura porque iba a la palabra, y yo quiero que anhelo su presencia. Y otra cosa que la iglesia primitiva hacía y que ahora casi nadie la hace, pero algunos todavía tienen, es que la iglesia de antes tomaba nota. De la iglesia de antes, primero llevaba Biblia, llevaban sus Biblias. Y si yo les pregunto ahora, sinceramente, ¿cuántos trajeron sus Biblias? El 30% la trajeron, otros no traen Biblia. Otros levantan el celular. Celular no es Biblia. El celular no es la Biblia. Esta es la Biblia. Esta es la Biblia, ¿cierto? Bueno, digamos que es un buen recurso si usted quiere, pero hay que acostumbrarse a la Biblia. Y segundo, ellos llevaban un cuaderno y apuntaban aquellas cosas que decían, esto es para mí. O por ejemplo, cuando uno dice primer paso, ellos apuntaban. Y tenían para hacer un estudio, tenían para hacer para volver a leer, o hasta quizás para decir, el pastor aquí se equivocó, la Biblia no dice esto, de pronto me gustaría preguntar por qué dice eso. ¿Qué era lo que hacía? Eso sí lo hacía la iglesia primitiva cuando Pablo predicaba. La iglesia de Berea iba a ver si lo que Pablo había hablado era correcto. Entonces, toda esta introducción no tiene que ver con el sermón. Esta introducción tiene que ver con el anhelo que tenemos aquí en la iglesia, en la congregación donde usted viene, donde usted se congrega, en la iglesia local, de que crezcamos espiritualmente en la palabra. Tenemos que estudiar la palabra, y para poder estudiar la palabra yo tengo que tomar una determinación personal y todos los días hacer algo que se llama devocional, un devocional diario. Todos estamos llamados a un devocional diario. Pero devocional diario no es esa palabra que algún hermano nos comparte, o la palabra que nos manda Augusto todos los días por todos los grupos. No. Devocional ni siquiera es lo que nos enviamos nosotros en los grupos, en los ministerios que enviamos yo le decía a la iglesia que hay varios ministerios donde tenemos que mandar el devocional. Entonces compartimos. Entonces a mí me tocó la semana, entonces yo mandaba mensajes de 6, 7 minutos, una palabra, y yo sé, porque yo también lo he hecho, que muchos colocan la palabra y lo ponen en el celular en por 2. Entonces uno dice, vamos a leer Mateo, y todo el mundo lo escucha, mándale Mateo, y al final todo el mundo coloca, wow, qué palabra, pastor, qué palabra, hermano. Y eso lo hace todo el mundo, aquí, allá y acullá. Por eso lo hacemos por obediencia, pero no trae el desarrollo espiritual que anhelamos. ¿Cómo crecemos espiritualmente? Cuando nosotros tomamos la determinación de hacer nuestro devocional diario. ¿Y qué es el devocional diario? Antes lo llamaban la hora quieta. Lo vimos en el nivel 1, la hora quieta. ¿Y qué era eso? En medio de nuestro caminar diario, con todas nuestras actividades, hacer un par en el camino y decir, esta hora es para Dios. Tengo un encuentro con Dios, voy a acercar a Dios. Y usted fija una hora. Sea en la noche, lo más recomendable es en la mañana o en la madrugada. Si usted entra a las 7 a trabajar, se levantaba a las 6, entonces levántese a las 5 para que tenga aunque sea 1 hora de devocional. ¿Qué hace en el devocional? Primero prepara su corazón, segundo
ora a Dios con sinceridad, no reza, ora, habla con Dios. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios, adora a Dios, pone música instrumental, pone alguna alabanza, canta. Los que están empezando pues dicen, bueno, a ver, ay, tan bonitas las canciones que cantaron el domingo. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Entonces, hay una del hermano Durso, manifiéstate, la busca, manifiéstate por YouTube y la pone y pida, manifiéstate, Señor, con tu poder. Y comienzas a adorar a Dios y después vas a la palabra. Pero no coger la palabra y decir Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. No, amén, no. Usted toma un texto bíblico, sea un capítulo o un versículo, pero se detiene a meditar en él. Señor, ¿qué quieres decirme? ¿Qué quieres hablarme? ¿Qué quieres enseñarme? Y medita en esa palabra. Si hacemos esto, se cumple lo que está escrito en Josué capítulo 1 versículo 8, que dice que guardaremos la palabra y la pondremos por obra, y entonces todo lo que hagamos será prosperado. Todos necesitamos hacer nuestro devocional, todos. No es suficiente venir solamente un domingo a escuchar palabra. No hay crecimiento ahí. Ay, es que yo no creo. No es culpa de la iglesia, es una responsabilidad personal. ¿Cuántos dicen amén? Entonces les animo, los que no tienen Biblia, compren Biblia. Si de pronto alguno, usted dice, yo no tengo, pero usted es sincero, dice, yo no tengo ni para una Biblia, estoy pasando un tiempo tan fuerte, ni para una Biblia tengo, pero quiero una, me dice, yo le regalo una. Pero si usted la puede comprar, cómprela. No le dé nada a Dios que no le cueste. Ya usted dice, no puedo, entonces de una me dice, con muchísimo gusto. Se la podemos sembrar, la iglesia se la puede sembrar. Pero todos tenemos que tener Biblia. Todos, en la casa todos tenemos que tener Biblia. Y no podemos ufanarnos y decir, yo tengo como 10 Biblias. Y mucha gente dice, yo tengo como 15, pero ¿qué gana uno con tener 15 Biblias y no leerla? ¿O qué gana tener una trilla en la casa y poner la Biblia abierta en el Salmo 23 y no saber ni lo que dice el Salmo 23? Amén. Entonces necesitamos leer la palabra. Y qué lindo, aunque yo sé que es difícil acostumbrarse, pero para los nuevos, acostúmbrese cuando venga a la iglesia, traiga una agendita, un cuadernito y tome apuntes. Algo de lo que dicen en la alabanza o en la oración o en el devocional, algo llegó y tocó tu corazón, lo que uno llama una palabra rema. Uno dice, ¡guau! Esta palabra fue para mí, y usted la apuntó. Apunte la fecha y dice, Dios me habló. O apunte algo del sermón que le edifique, que cuando usted lo lea le pueda seguir edificando. Amén. ¿Sí o no? Es importante. Listo. Ese era el saludo. ¿Cómo están? Bueno, vamos entonces a la palabra. Abra la Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Y no se preocupe por el calor. Yo sé que ahora va a calentar más y la gente, no se preocupe por el calor. Más calor hace en el infierno. Tranquilo, aquí estamos en la presencia de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo del 1 al 5. Tenga la bondad. Y si lo encuentran, nos ponemos sobre nuestros pies para que leamos la palabra, por favor. Juan capítulo 11, versículo 1 al 5. Si de pronto de los hombres que hay en la iglesia, que tienen el don de servicio, que tienen el tiempo, quieren venir a colaborar a pintar, me escriben por el interno, pastor, o pídanse mi número por ahí. Yo quiero, ¿y qué día? Y nos venimos, yo sé que esto en 2-3 horas, entre 10 hombres pintamos la iglesia en un momentico, ¿cierto? Bueno, y mujeres también, pues, verdad que estamos en un tiempo donde las mujeres también hacen de todo. Juan 11 del 1 al 5, ¿lo tenemos? Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Espérame, yo lo busco acá, porque quiero leer mejor esta versión. Juan 11. Ya, perdón. Listo, Juan 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos.
Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Vamos a leer el versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondiendo Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, ¿quién? Marta. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén y amén. ¿Cuántos damos gloria a la palabra de Dios? Bendita sea la palabra del Señor. Gracias, Jesús. Te damos honra y alabanza por tu palabra. Te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón a través de ella. Señor, danos sabiduría, danos discernimiento, poderoso Dios. Enséñanos, Padre Celestial, a través de ella, cuál es el mensaje que quieres transmitir a nuestro corazón. Declaramos que tu palabra es poderosa, es inerrante, es infalible, es eterna, Señor amado, y es verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome asiento, por favor. Esta historia es muy conocida y por supuesto por el tiempo pues no alcanzo a hacerles todo el resumen que les quería hacer. Solo quiero que nos detengamos en algo que a nuestro parecer y a una lectura rápida pues nos confunde un poco. Nos confunde un poco el hecho de saber que la Biblia dice que Jesús amaba profundamente a Marta, a María y a su hermano que se llamaba Lázaro, ¿cierto? Lo amaba profundamente. Pero Lázaro cayó enfermo. Cuando él cae enfermo, Jesús está en un lugar por allá en Jerusalén. No estaba tan cerca, pero tampoco estaba tan lejos. Estaba, dicen los historiadores, a un día de camino. A un día de camino estaba Jesús. Entonces llegan los mensajeros que enviaron Marta y María. Le dijeron: vayan y díganle a Jesús que Lázaro, su amigo a quien él ama, está gravemente, está enfermo. Un día tardaron los amigos o los mensajeros en llegar a donde estaba Jesús. Y Jesús escucha, y en vez de salir inmediatamente, que es lo que haríamos regularmente, ¿cierto? Tu mamá está enferma, corra. Tu tío está enfermo, corra. Quien amas, estás enfermo. Es que era una enfermedad, ya se sabía que era una enfermedad de muerte, corra. Pero dice que Jesús se quedó 2 días más.
Quiere decir esto que lo que Jesús hizo fue intencional. Quiere decir entonces que lo que Jesús quería era darle una enseñanza a ellos y a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? 2 días se tardó. Así que un día se enferma, un día tardan en llegar los mensajeros, 2 días se tarda Jesús donde está, y cuando él decide ir a donde está Lázaro, se demora otro día, 4 días, donde Lázaro ya estaba muerto. O sea que cuando Lázaro estaba enfermo y envían a los mensajeros a anunciarle a Jesús, cuando los mensajeros iban, Lázaro ya estaba muerto, ya estaba muriendo. ¿Cuántos dicen amén? Ya se había muerto. Pero Jesús ya lo sabía. Entonces Jesús primero le dijo: tranquilo, que esto no es para muerte, ¿cierto? Pero ¿cómo no es para muerte si está muriendo? Es que Jesús ve las cosas diferentes a como nosotros las ve. Lo que nosotros vemos ya muerto, Dios lo ve vivo. Lo que nosotros vemos como fracasado, Dios lo ve con esperanza. Lo que nosotros decimos ya no hay manera de solucionarlo, para Él sí hay solución, porque Él es el Dios de lo imposible. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús les dice: esto no es para muerte, es para que mi Padre se glorifique. Se demora 2 días, y cuando ya Él va a ir, Él les dice: vamos ahora donde Lázaro. Y le dicen: no, pero es que recuerda que eso por allá está feo y te sacaron casi que con piel. Dijo: no importa, Lázaro duerme. Ya Jesús lo sabía, Lázaro duerme. Entonces sus discípulos dicen: ah, bueno, pero entonces está descansando, va a recobrar fuerza. Y Jesús le dijo: no, Lázaro está muerto. Lázaro está muerto. Y le dice: y mejor que no estuve allá, mejor que no estuve, porque iba a pasar lo que ahora vamos a estudiar a través de la palabra de Dios. Ese pensamiento de Dios, que le pido al Espíritu Santo que te lo muestre y te lo revele, es lo que nos hace a nosotros creer que Dios no está al cuidado de nosotros. Ese pensamiento humano y natural que tenemos, porque estamos acostumbrados a que las cosas se den como yo creo, es lo que nos hace pensar y decir: ¿dónde está Dios en ese momento tan difícil? Pero si Él me ama, si yo lo estoy buscando, si yo lo estoy adorando, si yo lo estoy quiero caminar con Él, entonces ¿dónde está en este momento que lo estoy necesitando con premura? Me estoy muriendo, mi hijo se está muriendo, mi hogar se está destruyendo. Yo estoy clamando, pero siento los cielos de bronce, no siento que mi oración tenga respuesta. Necesito ya una provisión económica y llevo clamando, pero lo que veo es que antes vienen malos acreedores, vienen malos problemas, las dificultades. ¿Dónde está Dios? Entonces mucha gente dice: debe ser que Dios llega tarde, debe ser que Dios no está al cuidado, debe ser que Dios te abandonó. ¿Por qué me pasa esto? Comienzan a surgir las preguntas que normalmente todos nos planteamos en un momento de nuestra vida cuando no vemos la respuesta de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Yo quiero que ustedes pongan un momentico, que sé que le ha tocado por experiencia colocarse en esta posición. Pongámonos en los zapatos de Marta y de María. Ellos tienen en claro que Jesús hacía milagros, tienen en claro, Marta tenía más dudas que María, porque recuerden que María, cuando llegó Jesús, se postró a los pies de Jesús a adorarlo. Mas Marta, ¿qué hacía? Servía, pero el servir no quiere decir que yo esté convencido de que el que está conmigo sea el Cristo, o sea Dios. Entonces comienza el cuestionamiento de ellas: pero ¿dónde está Jesús? Pero si ya debió haber recibido la noticia. Es más, fueron los mensajeros y volvieron y le dijeron: ¿qué hubo? Le dijiste: ¿y por qué no vienes? No sé. Él se quedó muy tranquilo allá. Pero no dice pues que amaba profundamente a Lázaro, porque yo pensé que iba a venir corriendo con ustedes, o volando, o en un merkebá. ¿Saben qué es un merkebá? Un carro de fuego, o que los ángeles iban a traer. Y no, resulta que Jesús se quedó muy tranquilo 2 días más. Pero no quiere decir que en esos 2 días Dios se haya olvidado de Lázaro, ni de Marta, de María. Quiere decir que había un propósito que Dios quería cumplir en la vida de esas 3 personas y de todos los que estaban presenciando esa situación. ¿Cuántos entienden lo que les quiero decir? Amén. ¿Qué encontramos entonces en este pasaje bíblico? Primero tenemos que entender algo. Él es poderoso, Él es soberano, a Él no le queda nada grande. Y algo que usted y yo debemos comprender: aunque no veamos la respuesta y aunque se tarde esa respuesta, Dios nunca llega tarde. Amén. Just on time. Él siempre llega a tiempo, justo a tiempo. Y la prédica se llama así: justo a tiempo.
Él nunca llega tarde. Cuando tú clamas a Dios, la respuesta llega ni antes ni después, sino en el momento que debe de llegar. Lo que ocurre es que nosotros pensamos que tiene que ser ya y que es en este momento, pero los pensamientos de Dios están mucho más elevados que los de nosotros, y Él dice: esto que estás viviendo, esto que está pasando, yo lo voy a tomar para bendecirte, porque Romanos 8:28 dice que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda a bien, todo. Pero ¿cómo nos puede ayudar a bien una enfermedad? Pero ¿cómo nos puede ayudar a bien un problema económico? Pero ¿cómo nos puede ayudar a bien que un hijo se rebeldice? Pero ¿cómo nos puede dar a bien darnos cuenta que la esposa o el esposo ha sido infiel? Pero ¿cómo puede ayudarnos a bien que me quiten el trabajo? Pero ¿cómo puede ayudarnos a bien que el gobierno haga esto? ¿Cómo? No entiendo. A los que amamos a Dios, como Dios es papá, Él sabe cómo organiza todo para que finalmente se cumpla algo en nuestra vida. Entonces, lo primero que tenemos que entender, amada iglesia, con la historia de Lázaro, es que Dios nunca, o Jesús nunca llega tarde. Nunca, nunca llega tarde, ni le falta el amor. Cuando Dios tarda aparentemente es porque tiene un propósito. ¿Por qué Dios no me responde? Porque hay un propósito. ¿Por qué me llega esto a mi vida? Si ahora es cuando más me estoy metiendo. Porque hay un propósito. ¿Qué es un propósito? Algo hacia donde Dios quiere llegar. Usted y yo tenemos sueños. Usted y yo queremos alcanzar cosas. Pero amado, con todo respeto se lo digo, lo que usted quiere y lo que yo quiero es tan pequeño comparado a las cosas grandes que Dios quiere. Por eso nosotros solamente damos pasitos. Pero cuando Dios quiere cumplir propósito, hermano, y si Él tiene que cargar, va a cargar, pero nos va a llevar a espacios, a diferentes espacios muy especiales hasta que cumplamos su propósito. Jesús nunca llega tarde, hay un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Él les dijo: esto no es para muerte, algo voy a hacer. Entonces dice Juan 11:3-5: enviaron pues los hermanos para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Es decir, hay un propósito con esa enfermedad, hay un propósito con esa muerte aparente de Lázaro, hay un propósito. Dios quiere cumplir algo. Número 2, dice la palabra que durante esos 2 días, ¿qué pudo haber pensado Marta y María? Jesús no se comunicó, no había manera, se guardó silencio. Ellas estaban angustiadas, su esperanza estaba puesta en Dios, como tu esperanza y mi esperanza están puestas en Dios. Pero el hecho de que Jesús hubiera guardado silencio no quiere decir que Él nos haya abandonado. Él guarda silencio, pero no abandona. Diga conmigo: Dios guarda silencio, pero no abandona. Pastor, ¿quiere decir esto entonces que Dios está en este momento al cuidado de lo que yo estoy pasando? Sí. Pastor, ¿quiere decir entonces que Dios ha visto mis lágrimas y ha visto mi desespero? Claro. Pastor, ¿quiere decir entonces que puedo tener esperanza de que Él va a hacer algo en cualquier momento? Claro. Porque Él es Dios, porque Él te ama profundamente, porque no hay nada de lo que tú y yo podamos hacer que haga que Él nos ame menos. Él nos ama como amamos a nuestros hijos, con todos sus errores y defectos, los amamos. Solo que Él en su sabiduría sabe cuándo va a intervenir, porque Él aprovecha bien los tiempos y dice: esto que está viviendo me va a servir también para esto y para esto. Si yo simplemente lo sano ahorita, pues gloria a Dios, la gente va a decir: gloria a Dios, qué grande es Jesús, y la gente va a tener una impresión de esto. Pero si yo permito que ocurra esto, va a pasar algo en el corazón de Marta, va a pasar algo en el corazón de María, va a pasar algo en el corazón de Tomás, que estaba ahí, Dídimo. Va a pasar algo en todos. Y es como Dios obra. Dios guarda silencio, pero no abandona. No abandona. Aunque tardó 2 días, Él estaba presente. ¿Qué le dijo a sus discípulos? Vámonos, porque Lázaro está dormidito, ya está muerto. Vámonos a cumplir el propósito de Dios. Número 3, esos tiempos y estos poderosos, esos tiempos, como tienen un propósito, provocan algo en el corazón de las personas. Hablo en este momento
con todos, porque todos en algún momento de nuestra vida pasaremos alguna aflicción, alguna tormenta, alguna prueba, algún desierto, o lo más probable es que hoy en día muchos estén pasando una aflicción, un problema, una prueba o un desierto. Esto debe de producir, o son usados por Dios para provocar algo en nuestro corazón. Y quiero que me acompañe en la lectura Juan 11, vaya al versículo 20 y vamos a ir al 27. Entonces Marta, ¿quién era Marta? La que mantenía afanada y turbada. ¿Amaba a Dios? Sí. Pero ese amor no le alcanzaba a ella a deleitarse en Jesús. No le alcanzaba a poder deleitarse en Jesús. ¿Por qué no le ocurrió esto a María? Es lo que quiero que analicemos ahorita. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Pudo haber sido al revés, pero fue Marta. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, le reprochó, ¿no? Mi hermano no habría muerto. Jesús, ¿qué le pasó? Mas también ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces ella tenía el concepto de que Jesús podía hacer un milagro. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Para quién era esa palabra, aunque esté muerto, vivirá? ¿Para Lázaro o para Marta? ¿A quién le está diciendo él? Al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Para Lázaro? Lázaro estaba muerto. ¿Por qué no se la dijo a María? Es decir, había algo que Jesús tenía que solucionar en la vida de Marta, y era que Marta tenía que convertirse a Jesús. Marta tenía que creer en Jesús. ¿Por qué no fue María? Porque María fue la que enjugó los pies de Jesús con su loción, con ese perfume de nardo. María era una adoradora. María sabía. ¿Por qué María se posó los pies de Jesús? Porque María sabía que Jesús era Dios. Donde ella no hubiera sabido que Jesús era Dios, lo hubiera amado, lo hubiera atendido, pero no se le hubiera tirado a los pies, porque eso podían apedrearla, era idolatría. Y María, por encima de eso, se le tiró a los pies de Jesús. Y no solamente, sino que con sus cabellos le secaba los piecitos y le derramó. María la tenía clara, pero Marta todavía no. Así que cuando Lázaro muere, Dios necesita ese tiempo también para provocar algo en el corazón de aquella mujer que estaba viviendo aflicción. Y era que Marta debía de entender que por encima del bien y del mal, de la muerte y de la vida, Jesús era el Cristo. Jesús era el Señor. Entonces continuemos la lectura. Dice: Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le dice Jesús: ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Y qué le dijo Marta? Marta le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Lo que Marta está diciendo es: sí, Señor, yo creo que tú eres el ungido, el Mesías, el que el pueblo judío viene esperando muchísimos años, el cumplimiento de la promesa. Yo lo creo. Lo mismo que le fue revelado a Pedro fueron las mismas palabras que Pedro dijo. Jesús le dijo a Pedro: ¿quién crees que soy yo? Le dijo: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Fue lo mismo que Marta le dijo. Esa prueba de la muerte de Lázaro, el hermano de Marta, provocó en Marta salvación. Así que el propósito de Jesús con las pruebas, con los desiertos, con las dificultades, por favor entendamos juntos lo que Dios quiere hablarnos. Eso que estamos viviendo, lo que Dios quiere llevarnos a que por fin, de una buena vez por todas, nos convirtamos realmente a Dios y nazcamos de nuevo. ¿Por qué te viene ese problema? Porque aunque tú vengas a la iglesia, aunque digas llevas años en el evangelio, aunque digas tal y tal cosa de Dios, todavía no hay un convencimiento pleno de que Él es Dios. Porque no lo adoras como Dios, porque no caminas con Dios de la mano como se debe caminar. Porque muchos solamente somos simplemente religiosos, que lo que hicimos fue cambiarnos de una iglesia católica a una iglesia cristiana. No adoramos imágenes, cambió nuestra liturgia, pero seguimos creyendo solamente en un Dios que está escrito aquí, pero no creemos en un Dios que es verdad.
Y por eso nos disgustamos con Dios cuando creemos que no nos escucha. Porque el que cree que Dios es real, aunque su corazón sienta aflicción, sabe que Dios de una u otra manera está ahí. Y el que cree firmemente en Dios, el que cree realmente que Cristo es el Señor, como dice Habacuc, el profeta, dice: aunque la higuera no florezca, aunque los rebaños se acaben, aunque las vides no den su fruto, con todo yo me alegraré en Jehová, que es el Dios de mi salvación. ¿Qué quiere decir? No importa lo que venga, no importa lo que pase, tú seguirás siendo mi Dios, tú eres mi Señor. Sea que me sane, que no me sane, que me muera, que no me muera, que llegue el milagro financiero o que no llegue, que me toque vender o no me toque vender, tú eres Dios. Y cuando Él escucha y siente que lo que estamos haciendo es real, se activa el poder de Dios para nuestro milagro. Amén. Así que, pastor, ¿por qué estoy viviendo esto? Porque Él quiere que le conozcas como el Dios verdadero. Porque si simplemente, ¿qué es lo que ocurre hoy en día? Supuestamente Dios usa a alguien, entonces todo el mundo sale corriendo detrás de la persona, ¿no? Entonces, gran campaña de milagros, Dios está usando a alguien, entonces todo el mundo corramos, que llegó el pastor tal, que Dios lo usa. Y pasamos y Él nos toca. Me decía una hermana que fue a la vigilia, y yo respeto todo eso, ¿no? Pero me decía: ay, pastor, fue algo tan impresionante que yo pasé y yo vi al pastor invitado y él me dijo hola, y yo me caí. Ay, qué poderosísimo, le dije yo, qué chévere, qué rico, qué bonito. Y la gente va detrás de eso, pero cuando yo creo realmente en Jesús, yo voy a la fuente que es Él. Yo busco su presencia, porque de lo contrario lo que hago es vivir en un emocionalismo, yendo solamente detrás de las personas, buscando a que me toquen, que me unjan, que me soplen, que me caiga, que me coja, que me lleven, que me carguen. Pero no deposito mi confianza en Dios. Por eso cuando esa persona cae, ayer nos contaba el pastor William, yo realmente no estoy muy empapado de eso, porque no veo mucho en esa parte de las redes, pero me decía que había una iglesia en Estados Unidos, de Hillsong, que también tiene un gran músico, un gran grupo musical. Hillsong era una iglesia muy moderna, muy grande, muchas sedes, California y diferentes lugares, muy grande, donde sus pastores eran muy modernos, pastores, la mayoría eran tatuados, no había ningún problema con nada, administraban con arete, algunos, no había problema de ese evangelio light que ahora que todos, hágale, que eso no pasa nada. Y usted se quiere tatuar, hágale. Usted quiere abrirse por acá y por acá hueco, hágale, que eso no pasa nada, que Dios mira es el corazón. Usted quiere, usted es gay, quiere viajar, hágale, sirva, que eso a todo el mundo Dios no sabe. Una liberalidad totalmente tremenda. Y dice que esta iglesia cayó, sus líderes cayeron, sus pastores cayeron. Claro, cuando no hay una madurez espiritual y una correcta discernimiento de la palabra, las personas van a caer. Y cayeron sus líderes y la iglesia se acabó. Toda la iglesia se acabó. Dice que eran gigantes las iglesias y ahora no hay nada. Dicen que son grupitos muy pequeños, nos decía el pastor William. Nos decía: ese es el problema cuando la gente deposita su confianza en una persona, mas no en el Dios verdadero. ¿Cuántos me entienden lo que le quiero decir? Lo que te quiero decir es que esa presión que Dios ha permitido que llegue a tu vida con una enfermedad, con una situación económica, con una dificultad familiar, es porque Dios quiere, primero, hacer algo en tu vida para sorprenderte, y segundo, que tú lo puedas reconocer como lo que Él es. Él no es un milagrero. Él no es un milagrero. Él no es una persona que le está dando energía eléctrica a todo el mundo para que todo el mundo grite, caiga como loco. No, Él es el Dios verdadero que merece ser adorado en todo tiempo. Él es el que se va a casar con nosotros. Nosotros somos la iglesia, la esposa, y una esposa que debe de amar al Señor en todo momento, en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez. Nunca una persona debería alejarse de Dios, y eso es lo que Él quiere demostrar. Así que el Señor, lo que estás viviendo es porque tiene un propósito. Segundo, ha guardado silencio, pero no te ha abandonado. Váyase con esa palabra. Tercero, Él te está salvando. Él te está salvando. Y eso ya es algo muy personal, porque aquí entre todos nosotros, pues todos nos vemos y decimos: todos somos cristianos. Yo diría aquí: todos somos salvos.
¿Qué le pudiera decir del pastor? El pastor es salvo, estoy seguro, porque él habla de la seguridad de la salvación, él cree que es salvo, pero él es salvo por lo que yo veo. Pero realmente solamente lo sabe Dios y yo, en lo personal, en lo íntimo, en lo secreto. Porque puedo ser usado pero no aprobado. Entonces Dios permite que lleguen cosas para nuestra salvación. Lo que quiero decirte con este punto es que lo que estás viviendo debe de producir en ti, antes que afligirte, es que me voy a morir, es que llegó esto, es que no sé qué voy a hacer, es que mis hijos, y ahorita qué vamos a hacer. Antes de producir eso, que es algo humano, natural, debe producir un: Señor, yo reconozco que tú eres Dios, yo reconozco que te necesito, y sea que sí o sea que no, mi vida es tuya, Señor. Y sea que sí o sea que no, mi vida te la daré, te la entregaré y te serviré hasta que me lleves, si ese es tu propósito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que esa aflicción, ese problema es una oportunidad para salvación. Esa tardanza aparente de Jesús lo que provocó fue salvación. Mire que todo viene unido. Él no hace nada al azar. Él se demora 2 días, otro día más caminando, 4 días de muerto, y cuando llega sale corriendo Marta. Le dice: ¿por qué te demoraste tanto? Y Jesús comienza una evangelización con Marta. Léalo bien, bajo esos parámetros, léalo bien. Lo que Jesús hizo ahí fue evangelizar a Marta. Le dijo: Marta, es que el que cree, aunque esté muerto, vivirá. Está diciendo, porque finalmente él le preguntó a él: ¿tú crees? Si la conversación hubiera sido dirigida hacia Lázaro, él hubiera dicho: ve, tranquila, que Lázaro creyó, así que Lázaro va a resucitar. No. Pero la pregunta de Jesús, ¿cuál fue? ¿Tú crees? Yo no sé si me logra entender. Es decir, Jesús no estaba preocupado por Lázaro, porque él sabía que lo iba a levantar. La preocupación de Jesús era: Marta, Marta, ¿tú crees? Sí, yo creo. ¿Qué crees? Que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí entonces le dice: camina, vámonos. Y se van para donde está Lázaro. Y ocurre todo el desarrollo de la historia. Quiten la piedra. Pero es que ya son 4 días, ya huele feo. ¿Y qué le dijo nuevamente Jesús a Marta? ¿Qué le dijo? No te he dicho que si crees. Esa fue una evangelización profunda. Es decir, primero Marta tenía que creer que Jesús era Dios. Y segundo, Marta tenía que creer que ese Dios, que era su Dios, era poderoso. ¿Cómo así pasó que creer que ese Dios era Dios poderoso? Claro, porque nosotros antes creíamos en un Dios que era de papel, de mentira, no era poderoso. Allá afuera la gente se aferra a un Dios que no es poderoso. Allá afuera van a ser infieles y se dan la bendición antes de ir a un motel. Allá afuera, antes de matar al sicario, se bendice el arma, le echa agua bendita, reza 3 rosarios. Hasta donde el padre le dice: Padre, bendígame que voy a hacer una vuelta. El padre no sabe qué vuelta es, pero no ocurre nada, es un Dios de mentira. Jesús necesitaba que Marta se diera cuenta que Él era poderoso. Señor, 4 días está podrido. Y le dijo, ahí sí la regañó, porque el discipulado se debe de exhortar. Y cuando alguien está creyendo y está siendo mentoreado, debe recibir de vez en cuando la disciplina de parte de Dios a través de su líder o de su pastor, algo. Y en momentos hay que decirle: pero no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Quiten la piedra. Ay, que quiten la piedra. Ay, que ¿qué es la piedra? No me la saques, quítala. Y entonces viene lo cuarto que ocurre con la historia de Lázaro, y es que a través de ella nosotros podemos entender, a través de la aflicción podemos entender que al que cree todo le es posible. La intención de esta palabra, estoy seguro que el Espíritu Santo quiere provocar en esta mañana, es primero que tú entiendas que Él cuida de ti. Segundo, que tú y yo entendamos que necesitamos realmente ser hijos de Dios, porque todo el mundo dice creer en Dios, pero no todo el mundo es un hijo de Dios. Hoy necesito salir de este lugar como un verdadero hijo de Dios. Tercero, yo debo de tener la convicción de que aunque guarde silencio, Él no me ha abandonado. Y cuarto, debo de dar algo de parte mía, y es creer, porque dice que al que cree, o sea que si no cree, Dios lo puede hacer, ¿cierto?
Puede que usted no crea, y de hecho muchos milagros se producen aunque la persona no crea, porque Dios quiere tiene un propósito. Pero hoy Dios quiere que usted crea. ¿Qué estás pasando? ¿Qué estás viviendo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad? ¿Qué tan grande es el gigante? ¿Crees que Dios puede solucionarlo? ¿Crees que Dios puede restaurar tu casa? ¿Crees que Dios pueda sacar a tus hijos de las drogas? ¿Crees que Dios pueda cambiar el corazón de esa esposa dura que te ha lastimado y que está destruyendo su casa? ¿Crees que Él puede cambiar el corazón de ese varón que es tu esposo pero que está en drogas o que está en adulterio? ¿Crees que Él lo puede hacer? ¿Crees que Él te puede dar una bendición económica para salir de deudas y te dará la sabiduría para aprender a administrar los recursos que de ahora en adelante te dará? Creemos que Él puede sanar un cáncer. Creemos que el diagnóstico médico está bien, está ahí escrito. Te vas a morir de esto, pero ¿ya Dios dijo eso o lo dijo un médico? ¿A quién le voy a creer? ¿Qué debo de hacer? Creo, al que cree, todo le es posible. Así que si en esta mañana tarde, 12 en punto, creemos en Dios y en su poder, vamos a ver su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Si usted lo cree, un aplauso fuerte a Dios, por favor. Vamos a creer. Así que para los que se han preguntado esta semana, y esta palabra nace precisamente de la pregunta de muchos que me hicieron esta semana: pastor, ¿por qué cree usted que me está pasando esto? Yo estoy haciendo las cosas bien, lo estoy intentando, ¿no? Antes no hacía nada y como que iba mejor, y ahora lo estoy intentando. ¿Por qué? Ahí está la respuesta: porque hay un propósito, pero es un propósito para salvación, no es para destrucción, es un propósito para salvación. Pongámonos sobre nuestros pies, vamos a orar, por favor. Gracias, dígale gracias, Jesús. Alguien había venido y decía: Señor, háblame en esta mañana. Dame una respuesta. ¿Por qué no escuchas mi oración? ¿Por qué no atiendes mi clamor? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Aunque guardes silencio, no te he abandonado. Es más, quiero añadirle: si Él nos hubiera abandonado, ya no estaríamos acá. Amén. Él cuida de nosotros. Regálame un do mayor, porfa. Ahí donde usted está, cierre sus ojitos, mi amado hermano. Y si usted cree en esta palabra, la ha entendido, cree que el Espíritu Santo le ha revelado algo a través de ella, dígale: Señor, gracias por tu respuesta. Gracias, porque he estado afligido. No es pecado estar afligido, no es pecado asustarse. No, es normal. Jesús sintió temor cuando iba a la cruz. Por eso Él vino y se hizo hombre, para entendernos en todas nuestras situaciones. Es normal, pero no es normal quedarnos derrotados o vencidos, sino que debemos tomar la palabra. Y por eso el Espíritu Santo de Dios te trajo. ¿Cierto que no querías venir hoy? ¿Cierto que la cama estaba muy rica y dijiste: ay, no, yo hoy no quiero? Pero algo ocurrió y dijiste: no, vamos, que Dios nos va a hablar. Y hoy el Señor te está diciendo: yo tengo un propósito con esa dificultad. Tengo un propósito con ese desierto. Estoy mirando tu corazón. Escúcheme que esto es para alguien. Estoy mirando tu corazón, porque cuando hay abundancia, dice el Señor, me cantas, te alegras, compartes, me buscas. Pero cuando tu economía flaquea, no quieres de mí, no quieres cantarme, no quieres orar, ni ganas te dan de ir a la iglesia. Hasta que aprendas a amarme, dice el Señor, en todo momento, en todo lugar y en toda situación, vivirás esto. Cuando aprendas a amarme en la abundancia y en la escasez, como mi hijo Pablo lo aprendió, verás mi gloria de una manera tan especial. Pablo decía: sé contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Y por todo y en todo amo al Señor. Y como Pablo comprobó esta palabra, y no solamente quedó en lindas palabras, que en la cárcel Pablo escribe Filipenses, y es una carta de gozo. Comienza diciendo: regocíjense todos, regocíjense en el Señor.
gócense. Y está hablando un hombre que está en una prisión. Esto quiere decir que ese nivel se puede alcanzar de esperanza, de fe, de confianza. Aunque las cosas sean adversas, Pablo sabía que tenía un Dios poderoso. ¿Qué tal si tú y yo comenzamos a creer que nuestro Dios es poderoso? Lo que estás viviendo es porque el Señor quiere acercarse a ti. Marta, afanada y turbada con muchas cosas, muchos sueños, muchos proyectos, quieres hacer muchas cosas, eres muy diligente, eres tremenda mujer, pero solo te falta algo, y ese algo ya lo tiene María. Es entender que yo soy Dios. Y por cuanto este proceso que estás viviendo te llevará a entenderlo, tu adoración será genuina. Porque cuando yo no entiendo que Jesús es Dios, solo canto por cantar. Pero cuando yo entiendo que Jesús es Dios, ya no canto, ahora adoro. Y la adoración toca el corazón de Dios. Yo no sé si usted puede levantar sus manitos al cielo y juntos sencillamente hagamos una declaración de fe en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Dios está aquí. Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí. Dios, algo está haciendo el Señor en tu vida. Solo adóralo, alábalo, bendícelo, exáltalo, dile: Señor, ya entendí, Señor. Lo que tengo que hacer es adorarte, Señor amado, entregar mi vida en plenitud a ti y estar confiado, porque aunque guardes silencio no me has abandonado, porque como a Lázaro, como a Marta y como a María, tú me amas profundamente y cumplirás tu propósito en mí. Juntos digamos fuerte: Dios está aquí. Dios está aquí. Él está aquí, tan cierto como el aire que, tan cierto como la mañana, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo, Dios está en este lugar. Alguien tiene que creerlo. Cantémoslo, mi amado hermano. Dios está aquí. Él está aquí. Él no te ha abandonado. No estás sola. No estás solo. No te preocupes. Solo confía y dile: Señor, cumple tu propósito en mi vida, porque esto que estoy viviendo no es para muerte. No es para muerte. Debes declararlo. Dile: no es para muerte. Yo sé que tú me vas a sacar adelante. Tú sacarás adelante mis hijos, mi familia, mi casa te adorará. Lo puedo sentir. Lo puedo sentir en mi hermano que está a mi lado. Lo puedo sentir en el fondo de mi corazón. Yo sé que tú estás conmigo. Lo puedo sentir en mi hermano que está a mi lado. Lo puedo sentir en el fondo de mi corazón. Dios está conmigo, dilo. Dios está aquí. Él está aquí. Debemos correr a los pies de Jesús. ¿A quién más iremos si Él solo tiene palabra de vida eterna? Dile: Señor, hoy entiendo que de dónde vendrá mi socorro. Solo tú puedes ayudarme.
Por eso hoy reconozco que tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Y yo quiero ser oveja de tu prado. Recíbeme, Señor. Quiero amarte, quiero adorarte. Quiero estar cerca de ti, Señor. Por favor. Tan cierto como el aire que, tan cierto como la mañana, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo. Vamos a levantar nuestras manitos, iglesia.